Ahí está ya. Eh, ah, Les estaba diciendo que vamos a continuar con el tema de bonos y al parecer la otra semana sale la proyección académica con los cursos y profesores, entonces. Y la otra semana también ya termina el interperiodo, ¿verdad? El viernes, creo. Entonces el tema que nos toca ver hoy es valuación entre fechas de cupones, los label bonds y tasas de rendimiento, determinación de tasas de rendimiento. Entonces, en este caso, para evaluar fechas, digo, para evaluar cupones entre dos fechas, vamos a ocupar la teoría que ya hemos visto, ¿no? Mm, Hasta ahora, como aquí lo dice, solamente hemos visto o calculado los precios de los bonos y los book value, pues se han calculado asumiendo que cada cupón ya se pagó, ¿no? O sea, si lo vamos a calcular en el tiempo 3, asumimos que ese cupón en el tiempo 3 ya se pagó. En particular, nosotros podemos encontrar una relación entre los book values, que acuérdense que es lo que vale el el bono en ese tiempo entre dos fechas consecutivas, entre el BT y el BT más uno, ¿no? O sea, entre el valor del book value en el tiempo T y el book value en el tiempo T más uno. Entonces, imagínense que ustedes tienen un cupón, ¿no? Bueno, ustedes compran un cupón, ¿no? Con un valor nominal, acuérdense, P, ¿no? Y ese cupón ustedes lo compran en el cero, ¿no? Ahí, cero. Y en el uno empiezan a recibir un cupón de una cantidad de FTR, ¿no? Pero ahora lo que queremos estudiar es qué pasa si yo compro el cupón o si vendo el cupón entre el periodo T y el periodo T más uno, ¿no? Lo que nosotros habíamos estudiado hasta el momento es en estos puntos, ¿no? ¿Cuánto vale el cupón en el tiempo uno? ¿Cuánto vale el bono en el tiempo T? ¿Cuánto vale el cupón en el tiempo T más uno? Y ahora quiero estudiar cuánto vale en cualquier fecha del tiempo entre el T y el T más uno. Es decir, ¿qué pasa si yo me paro aquí? ¿No? Aquí voy y aquí a lo mejor yo decido comprar o vender un bono. ¿Qué está pasando con el valor de ese bono en ese tiempo, ¿no? ¿Qué haríamos de esta manera? Pues se haría esto que está ahí dibujado, ¿no? Se compra en el tiempo cero, pero también se sabe que en el tiempo futuro se siguen recibiendo cupones, ¿verdad? ¿No? Hasta el tiempo n se recibe el cupón más el valor de redención, ¿no? Entonces, si aquí en el tiempo, entre el tiempo t y el t más uno decidiera vender o comprar un bono, ya habría adquirido los cupones anteriores. Entonces, en este caso, el comprador tendría que recibir todos los demás cupones con su respectivo valor de redención, ¿no? Entonces, ¿cómo calcularían eso, no? Eso pues está ahí diseñado con respecto a lo que falta por cobrar, ¿no? En este caso, de manera prospectiva, ¿no? Lo que el comprador recibiría, ¿no? En este caso, este BDT, lo que vale hasta aquí, lo tendríamos que llevar a valor futuro aquí, ¿no? Hacia acá, este BDT. Y todo a este le tendríamos que restar el cupón que ya pagamos, ¿no? Aquí, a ver, déjenme borrar tantito aquí para no encimar. Tendríamos que llevar a valor futuro este B a la T, aquí como lo hacíamos antes. Y tendríamos este, y lo tendríamos ya en el T más uno. Pero aquí se hace un cupón, un pago de un cupón. Si se lo restamos, entonces tendríamos el valor de este book value, ¿no? El T más uno, cuando no se ha recibido el cupón, ¿no? De esta manera, ahora necesitamos analizar lo que yo les estaba explicando,
el comportamiento de BT más uno. Para los valores del 0, entre 0 y 1, los valores de K entre 0 y 1, ¿no? Los que pasan en la parte azul, ¿no? Lo que yo les explicaba. ¿Qué pasa si yo compro o vendo un cupón entre esos dos periodos, ¿no? Entonces, al comprar un bono entre las fechas de su cupón, o sea, cuando se reciben los cupón, uno debe decidir cómo dividir el cupón entre el propietario anterior y el nuevo propietario, ¿no? Porque a esta fecha el propietario ya recibió N cupones, ¿no? Para poder canjearlos, ¿no? Pero cuando estamos hablando de aquí, este cupón y este cupón, habrá que decidir cómo hay que dividir el cupón que sigue, ¿no? Porque este es el cupón de este periodo, ¿no? Cómo habría que dividirlo entre el comprador y el vendedor, ¿no? Luego, pues vamos a suponer que el comprador va a obtener una tasa de rendimiento igual a la del titular del bono actual, ¿no? O sea, que la tasa es constante. Ahorita lo vamos a asumir, pero sabemos que en la práctica, pues no, ¿verdad? Las tasas de rendimiento son variables y dependen del mercado. Luego, el comprador va a recibir todos los siguientes cupones. Así, el titular, es decir, el dueño del bono, el que decide vender el bono, esperaría recibir parte de este cupón como intereses para el periodo en el que nosotros llamamos interés acumulado o cupón acumulado, ¿no? ¿Qué sería la parte de arribita? Em, bueno, voy a hacer otro gráfico para no encimarlo más, ¿no? Aquí tenemos el BT y BT más uno. Y si me paro por acá, ¿no? Ahí yo decido vender el cupón o el vendedor decide vender el cupón. El interés acumulado o el cupón acumulado sería esta parte que está aquí, ¿no? Sería llevar a valor futuro los intereses del cupón. Y nosotros lo denotamos como FR sub K, ¿no? Donde nosotros sabemos que el FDR en cero es cero, porque no se recibe ningún cupón. Y el FDR en uno es el valor o el monto del cupón, puesto que se recibe el primer cupón. Entonces, la pregunta que surge a partir de ahí es, ¿cómo debe disminuir el precio de compra entre los intereses ganados? ¿Cómo se debe distribuir, perdón, el precio de compra entre los intereses ganados y el precio de bono, ¿no? Entre el comprador y el vendedor, ¿no? Entonces aquí surgen algunos términos que vamos a analizar más al revista, ¿no? El precio de compra de un bono, nosotros lo llamamos precio fijo y se define como el dinero que realmente cambia a la fecha de venta. En notación, el precio fijo se denota como B, T más K, sub F, ¿no? Así, que es de flat price, ajá. Esa F es de flat price, ¿no? Que es esto, ¿no? En español, el precio fijo. Luego, el precio del bono es el valor de los book values. Este valor, nosotros también lo denominamos como precio del mercado, ¿no? Y ese precio de mercado se denota como BT más K, M, ¿no? Que es el market price, ¿no? Así en las lecturas del Kellison, el market price. Y lo denotan, ¿no? Y a todo eso, nosotros decimos que el precio del mercado, o sea, el de la M, el precio del mercado es comúnmente cotizado en la prensa financiera, ¿no? Cuando ustedes quieren checar el valor de algún bono en- o de alguna acción, digamos, en las prensas financieras, el precio que está ahí cotizado es el precio del mercado. No, dado que el precio del mercado pues va cambiando a lo largo del tiempo, mientras que el precio fijo
pues va fluctuando con respecto al valor acumulado de los cupones, ¿no? Es decir, cuando uno decide vender o no el cupón. Entonces, de lo anterior, nosotros podemos definir que el precio fijo, Bet sub K más T, supra F, ¿no? Es el precio fijo, ¿no? Que es el precio al que nosotros compramos el bono. Y este precio fijo va a ser igual al valor del mercado o el precio del mercado del bono, más los intereses acumulados que se espera recibir el poseedor del bono, ¿no? Es decir, FR sub K, ¿no? Entonces, el precio de fijo, al precio al que nosotros compramos, es el valor del mercado más los intereses acumulados que el acreedor del bono anterior o nosotros esperaríamos recibir en compensación por el tiempo que nosotros tuvimos este bono, ¿no? Entonces, de aquí nosotros vamos a ver tres métodos para encontrar el precio fijo, el valor del mercado y el cupón acumulado, los intereses acumulados, ¿no? Y estos métodos se conocen como el método teórico, el método práctico y uno que combina los dos métodos, que es el semi-práctico, semiteórico, ¿no? Entonces, el método teórico es un método exacto basado en ¿qué? En el interés compuesto, ¿no? Entonces nosotros tenemos que el precio fijo es igual a el book value en el tiempo t por el factor de acumulación 1 más k, ¿no? Entonces aquí, vean, imagínense que ustedes tienen un bono y nos fijamos entre el periodo BT y BT más TBT, ajá, BT más 1, ajá, T más 1. Y luego por acá, ustedes tienen a BT más K. Y quiero saber su precio fijo. ¿Qué hago? Pues tendría yo que calcular este valor, el book value en el tiempo t, y acumularlo con el interés compuesto hasta este punto, ¿no? O sea, llevarlo hacia allá. ¿Y cómo lo llevo? Pues sería tomar ese valor y multiplicarlo con el valor acumulado 1 más i a la k, donde este periodo, este que está aquí, es un periodo K, entre el T y el K, ¿no? Entonces sería T más K, ¿no? Luego, los intereses de los cupones estarían dados por la siguiente igualdad, la que está aquí abajo, ¿no? Sería FDR, que es el monto de cada cupón, por una anualidad de valor futuro K a una tasa de interés I. ¿Qué estaría pasando ahí? Pues estaríamos calculando todos los cupones eh, anteriores, ¿no? Los tendríamos que llevar a valor futuro, ¿no? Justamente aquí tenemos al B, T más K, ¿no? Y pues por acá tenemos algunos cupones en lo anterior. Y los tendríamos nosotros que llevar hacia acá, ¿no? ¿Cómo los llevamos? Pues acuérdense que es SFR, SDK con una tasa de interés aquí, al K. Y esto sería el cupón acumulado, el precio fijo. Luego, el valor del mercado con lo anterior, esto que está aquí, pues el valor del mercado sería el precio fijo menos los intereses acumulados, ¿no? Entonces, el valor del mercado del precio del bono en el periodo T más K sería el precio fijo, este que está aquí, menos el cupón acumulado, ¿no? Este es el precio fijo menos los intereses acumulados o el cupón acumulado, ¿no? Y esto es, digamos, el método teórico, ¿no? Basado, pues, en el interés compuesto, lo que ustedes saben del interés compuesto. Luego, el método práctico, este método asume interés simple en periodos fraccionarios, es decir, que el 1 más i a la k del interés compuesto se aproxima a 1 más i
por K entre los periodos C, 0 y 1, ¿no? Ya, y de nueva cuenta, ustedes tienen una función o una función lineal, ¿no? Este método práctico puede ser, en algunas lecturas lo pueden ver como interés simple o método lineal, ¿no? Pero el método lineal ya lo habíamos explicado ayer, ¿no? Que ustedes tienen aquí una de t, aquí tienen la función monto, los intereses, ¿no? Y entonces como asume interés simple, pues se comporta de la siguiente manera, más o menos así, ¿no? Así. Ahí me salió mal el dibujito. Estas rayas. Primero hago la raya así. Y ahora sí ya. Así. Algo así, ¿no? Entonces, este método, pues como asume interés simple, el precio fijo el precio fijo, pues sería llevarlo exactamente como lo anterior, llevar al valor futuro el tiempo, el book value en el tiempo t, pero ahora con interés simple, ¿no? ¿Ya vieron? Que es 1 más i por k. Luego, para llevar a valor futuro, los pagos estos sería exactamente lo mismo por una S de K, pero ahora con interés simple, ¿no? Entonces aquí el 1 menos el 1 se van a cancelar, el I sobre I se hacen 1 y me queda solamente K. Entonces, en el método práctico, los intereses acumulados sería solamente el monto del cupón por el periodo K, ¿no? Y entonces, pues, el precio del mercado, pues sería de nueva cuenta el precio fijo menos el cupón acumulado, ¿no? Que sería BT por 1 más IR por K menos FDR por K. Y el último método, y el más importante, es el método semipráctico. Este método es el más utilizado siempre. Y es el método que ha sido aceptado como el método estándar del cálculo por las industrias de valores, ¿no? O sea, este método, pues digamos, es el que todos ocupan. ¿Por qué? Porque es un método estándar y ya lo aprobaron, ¿no? Y este método, que el método semipráctico, eh, combina los dos métodos anteriores. ¿Cómo los combina? Pues calcula el precio fijo, ¿no? Con el método teórico. Y el cupón acumulado lo calcula con el método práctico. Entonces es una combinación del método teórico y el método práctico, ¿no? Decía aquí que el precio fijo lo calcula como el método teórico. El método práctico, el cupón acumulado, lo acumula con el método práctico. Y por lo tanto, el valor del mercado es una combinación de estos dos anteriores, ¿no? El precio fijo, calculado con el método teórico, menos el cupón acumulado, calculado con el método práctico. Y aquí nosotros decimos, bueno, ¿quién es K? ¿No? ¿Quién es K? Yo había dicho que K es pues la distancia que está entre el book value en T y el book value en T más 1, ¿no? Y aquí por acá tenemos a K, ¿no? Entonces K pues va a ser la distancia que existe entre el T y el T más K. ¿Cómo vamos a nosotros a calcular K? Pues ustedes lo pueden calcular con métodos que ustedes ya conocen de bases 1, ¿no? K, en algunos casos, se calcula como lo que nosotros conocemos como interés real, que es la fecha actual sobre la actual, ¿no? Que es el número de días desde el último cupón pagado, o sea, desde el T al K, ¿no? Y eso lo van a tener que dividir entre el número de días reales en el periodo del cupón, o sea, todo el periodo de este cupón, o sea, la parte azul entre la parte amarilla, ¿no? Pero hablando de días reales, ¿no? Entre las dos fechas.
Pero también cabe aclarar que se puede manejar interés real, que es el anterior, o sea, el actual sobre el actual, o el comercial, que ustedes ya conocen, que es el 30 sobre 360, para todos los métodos. Cuando estamos hablando de cosas como, digamos, muy reales, pues sí ocupamos el interés real. Pero en la mayoría de los exámenes eh, o algunos cálculos, digamos, se ocupa más el interés comercial, ¿no? Que es casi siempre el que ocupamos en las clases. Y antes de pasar al ejercicio, eh, ¿alguien tiene alguna duda? ¿No? Bueno, Oscar, una pregunta dime. rápida. ¿El interés real se refiere a que toma en cuenta los 365 días? Exactamente. Acuérdate, ¿te acuerdas de tu curso pasado de bases uno? Cuando te decían, el valor nominal de un préstamo es del 16 de abril de no sé qué, y vence tal fecha, y entonces contabas los días reales que pasaban entre una fecha y otra, y luego la dividías entre los días reales, como tú dijiste, de 360. ¿Te acuerdas de eso? Sí. Eso es el interés real, ¿no? Que hasta contabas con tus puñitos, ¿no? Enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y por ahí creo que José nos dio un truco para los días bisiestos, ¿no? Que son cuando se juegan los Juegos Olímpicos, ¿no? Entonces esos años son años bisiestos, entonces cuando hablamos de interés real, estamos, como su nombre lo indica, pues midiendo exactamente los días que pasan entre una fecha y otra, ¿no? Y cuando hablamos de interés comercial, que es lo más rápido para hacer cálculos, pues asumimos que los meses tienen 30 días, el año tiene 360 y así, ¿no? Entonces, pues para abordar este ejercicio, justamente hay uno de interés real y uno que aborda el interés comercial, ¿no? Por ejemplo, aquí, un bono con un valor nominal de 1,000 pesos tiene pagos de cupones entre el 21 de enero y el 21 de julio. ¿No? La tasa cupón que ofrece este bono es del 6% convertible semestralmente. El cupón tiene una fecha de maduración al 21 de enero del 2009. Además, se sabe que el 21 de enero del 2007 se hizo el primer pago del cupón. El cupón es vendido 45 días después de recibir el primer cupón. Es decir, se recibió el primer cupón el 21 de enero del 2007. 45 días, el titular de ese bono decidió venderlo, es decir, el 7 de marzo del 2007, con una tasa de interés del 8% convertible semestralmente. Nos piden determinar el valor del cupón cuando el titular vende el cupón usado, perdón, decide vender el cupón usando los tres métodos. Cuando aquí nos están pidiendo aquí el valor del cupón, se está refiriendo al valor del mercado, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Pues por aquí, el 21 de enero, recibe un cupón esta persona. Luego esperaría recibir el cupón al 21 de julio, pero esto del 2007, ¿no? Estamos hablando del 2007. Aquí esperaría recibir otro cupón. ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí el 7 de marzo, esta persona dice, esta persona decide vender el cupón. En esta fecha se vende el cupón. ¿A qué precio se vende el cupón? Se vende al precio fijo. Y lo que nosotros queremos calcular es el precio del mercado. ¿Cómo calculamos el precio del mercado? Pues con la teoría que ya vimos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? El precio fijo menos el valor acumulado de los cupones, ¿no? O el interés acumulado, ¿no? Y entonces aquí tendríamos que medir eh,
los días que pasan entre el 21 de enero y el 7 de marzo. ¿Cuántos días pasan entre el 21 de enero y el 7 de marzo? Pues en este caso ya nos están diciendo cuántos días pasan, ¿no? Pasan 45 días. Por lo tanto, K son 45 días. Me falta la parte de abajo que dice que es el total de cupones de lo que... ¿De qué? Número de días entre el periodo de cupón. ¿Cuántos días reales pasan entre el 1 de enero y el 1 de julio? Y ahí es donde ustedes aplican el de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Para que termine enero, pues faltarían 31 menos 21, todo el mes de marzo, abril, mayo, junio y el 21 de julio. Quedarían un total de, le voy a poner aquí M, 181 días, ¿no? Y ya con eso nosotros podemos trabajar, que es justamente lo que está aquí. El 21 de enero, que es cuando se recibió el primer cupón, ahí está el comprador. Lo voy a denotar así como rojito. Este recibe un cupón el 21 de enero de 2007 y es dueño del cupón toda esta fecha, hasta aquí. En esta fecha, él decide vender ese cupón. Y aquí otra persona, le voy a anotar como azul, decide comprar el cupón. Esta persona azul, a la personita roja, se la compra con el precio fijo. ¿Sí está bien? Se lo compra con el precio fijo. Pero lo que queremos saber es el valor del mercado, ¿no? Y entonces esta personita va a ser dueña de este cupón todo este periodo hasta acá y más, ¿no? Hasta que se redima todo el bono, perdón. Pero aquí justamente el 21 de julio él va a recibir otro cupón, ¿no? Pero obviamente entre estas dos fechas hay un periodo donde el cuate rojo es dueño del cupón y el cuate azul es dueño del cupón, ¿no? Entonces aquí el vendedor tiene un periodo de 45 días y el comprador tiene un periodo de 136 días. Y el total de todo este periodo son de 181 días, que son los días totales de periodo de pago del cupón. O sea, cuántos días pasan entre el primer cupón y el otro cupón, ¿no? Entonces el K, aquí hablando de interés real, serían los 45 días que transcurrieron entre que el titular tenía el cupón hasta que decidió venderlo, entre los 181 días que son días totales entre el periodo del cupón, ¿no? Entonces, este sería mi K. Luego, vamos a calcular el precio fijo, ¿no? ¿Qué más tenemos que calcular? El cupón acumulado y con esos dos datos nosotros podríamos calcular el valor del mercado, ¿no? Pero pues para poder calcular el valor del mercado nosotros tenemos que determinar estos dos valores, este valor, este que está acá, bueno, lo voy a pintar con otro color, este que está acá, lo tendríamos que determinar. En este caso, este es BDT, ¿no? Que en este caso, este cupón se vendió 45 días después de recibir el primer cupón. Entonces nos estaríamos basando en el BD0, ¿no? Que es decir, el precio del cupón. El precio del cupón. Pero pues para determinar todos los book values siempre necesitamos el precio del cupón y lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces primero pues vamos a calcular el precio del bono, ¿no? De todo el bono. Entonces nosotros sabemos que como no especifica, entonces estamos hablando de un bono a la par, donde el C es igual al F, ¿no? O sea, el valor de retención es igual al valor nominal y en este caso es de 1000. El número de periodos de todo el bono son de 4 semestres. La tasa cupón es del 3%. La tasa de rendimiento es del 4%. Por lo tanto,
la tasa cupón, digo, los cupones o el monto de cada cupón sería el valor nominal por la tasa cupón, que nos darían un total de bonos de 30 pesos. Entonces, con la fórmula básica, ¿no? La fórmula básica, ¿qué dice la fórmula básica? Pues que el precio del bono es igual al monto de cada uno de los cupones por una anualidad a N años con una tasa de interés I, más el valor de redención traído a valor presente, ¿no? ¿Qué es esto, no? 30 por A de 4, 4%, más 1000, 30 valor presente con una B de 4, ¿no? Entonces, el precio del cupón sería de 907. Pero aquí yo necesito el B de 0, ¿no? Pero nosotros sabemos que B de 0 de manera general es igual al precio del cupón. Entonces ya no tenemos que calcular ningún book value en este caso, porque ya tenemos el precio del cupón, porque es igual a B de 0. Entonces, en este caso, para el método teórico, vamos a calcular el precio fijo, que sería 0 más 45 sobre 181, que es P más K, que sería B de 0, por 1.04 la 45 sobre 181, ¿no? Y aquí este es el precio, ¿no? Y entonces el precio fijo, o sea, el precio al que se vendió este bono, fue de 973.14, ¿no? Luego, el interés acumulado, pues sería el monto de cada cupón por una anualidad de 45,181, ¿no? Lo sustituyen ahí por definición y sería, lo voy a poner aquí, S de 45 sobre 181 sería, en este caso, 1.04 a la 45 sobre 181 menos 1 sobre 0.04, ¿no? Y eso es 0.2450. Entonces los intereses acumulados a esa fecha, o sea, a los 45 días, al 7 de marzo, serían de 7.34. Y entonces, pues ya podemos calcular el valor del mercado. El valor del mercado, pues es el precio fijo menos los intereses acumulados. Entonces, el valor acumulado es de 965, el valor del mercado, perdón, es 965.79. Aquí cabe aclarar que que es el precio fijo incluye los intereses acumulados del cupón o de los cupones. No, porque es el valor del mercado más los intereses, ¿no? Obviamente, pues los intereses de aquí ya están calculados y entonces el precio del mercado, pues sería lo contrario de esto. El valor del mercado, pues no incluye los intereses acumulados de los cupones. Entonces, en este caso, este es el valor del mercado de este cupón. Luego, bueno, ya que si lo redondean, pues es 965.80, ¿no? El otro método es el método práctico, ¿no? Que asume interés compuesto. Entonces calculamos el precio fijo, pues sería B de 0, que acuérdense que es P, de manera general. B de 0 es igual a P y B de N es igual a valor de redención. B de 0 por 1 más 0.04 por 45 entre 181. Y entonces esto me da un precio fijo de 973.2848. Lo del cupón acumulado, pues sería el monto de cada cupón, que en este caso es 30, por 45, por 181, o sea, por K, ¿no? Y esto me da 7.4586. Entonces, para este método, el valor del mercado, pues sería 973 menos 7.4586, que sería 965.83, ¿no? Aquí vean que con el primer método es 965.80 y para el siguiente es 983, o sea, es una diferencia de 3 décimas. Pero acuérdense que en finanzas los decimales son muy importantes porque cuando lo multiplican por un número considerable de bonos o de acciones, pues tiende a abrirse mucho, ¿no? El margen de error. Y luego el semipráctico, pues combina el práctico con el teórico, ¿no? ¿Y qué te dice que
¿Qué te dice el semipráctico? Pues dice que calcules el precio del mercado, va a ser igual al precio fijo calculado con el método teórico menos el cupón acumulado calculado con el método práctico. Y estos dos nosotros ya los calculamos, ¿no? El método teórico para este valía 973.14 y el interés acumulado en el método práctico vale 7.43. Entonces, esa diferencia sería de 965.69, ¿no? Calculado con el método semipráctico, que es el método más usado. Y entonces ya vieron que las diferencias aquí ya sí son bastante. Esta es de .69, .83. Ya hay una diferencia de un poquito más de 2 décimas, ¿no? Entonces, ¿les quedó claro este ejercicio? Les puedo preguntar qué es el valor de, bueno, si les platican del valor de mercado y precio fijo, ¿saben qué es? Sí, pues es que, ¿a qué precio ustedes compran o venden un bono? ¿Con el del mercado o con el fijo? Si no, me los voy a llevar al baile cuando les compre bonos. Se los compro al precio del mercado y lo compro más barato. Ah, bueno, entonces yo espero que sí les haya quedado claro, ¿no? Entonces el ejercicio 2 es lo mismo, pero vamos a manejar en este caso interés comercial. Nos dice, considere los datos del ejercicio 18, calcule el precio del mercado del bono el 1 de marzo del 2020 usando los tres métodos. Interés comercial. Entonces nos vamos a ir al ejercicio 18, que no sé ni qué dice, porque ya no me acuerdo. ¿Dónde está el ejercicio 18? A ver, déjenme buscarlo. Está el 16. 17. 18, ok. El ejercicio dice, 18 dice, el valor nominal de un bono es de 1,000 pesos. Este se redime a la par al 1 de diciembre del 2021 con cupones pagados semestralmente con una tasa del 9% convertible semestralmente. El bono fue comprado el 1 de junio del 2009 y nos piden encontrar el precio del bono. Y bueno, eso ya no es relevante porque del calendario, pero la tasa efectiva es del 10% convertible semestralmente, ¿no? Entonces aquí hay un periodo del primero de junio del 2019 al 1 de diciembre del 2021, ¿no? Que son, en este caso, 5 semestres. Como estamos hablando de interés comercial, pues son 5 semestres, ¿no? Entonces me voy a pasar al de evaluación. Entonces, aquí nos dice que nos piden calcular el precio del mercado del bono al 1 de marzo del 2020. Entonces nos estamos fijando entre estas dos fechas. El 1 de diciembre del 2021 se recibió un cupón y el 1 de diciembre del 2020 se recibe otro cupón. Era junio, diciembre, aquí era diciembre y aquí era marzo, junio, aquí era junio. Junio. No era diciembre, junio, porque se recibe otro cupón. Y nos piden calcular el precio del bono al 1 de marzo del 2020. De diciembre del 2019 al diciembre del 2020 pasaron 3 meses, ¿no? O sea, enero, 1 de enero, 1 de febrero y 1 de marzo, ¿no? Pasaron un total de 3 meses, ¿no? Y entonces aquí, como estamos hablando de interés comercial, pues solamente sería 3 sobre 6, ¿no? Porque pues serían los 3 meses sobre el semestre, ¿no?
no hay mayor complicación. Es mucho más fácil ocupar interés comercial, pues porque no estaría yo contando los días que pasan de entre el 1 de diciembre del 2019 al 1 de marzo del 2021, ¿no? Y tampoco estaría yo contando los días que pasan del 1 de diciembre del 2019 al 1 de junio del 2020, ¿no? Aquí ya asumimos que estos tienen 30, 30, 30 y este tiene 180 días, ¿no? O 6 meses, ¿no? Que sería, entonces mi K, pues 3/6. Luego, aquí hay que aclarar algo importante. Al 1 de diciembre del 2019 ya se han recibido ¿cuántos cupones? Uno, ¿no? Uno, ¿no? O sea, ya se recibió un cupón, ¿no? Aquí todavía, acuérdense que está el 1 de junio del 2019. Del 2019, ajá. Y aquí está el precio del cupón, que fue el que calculamos en el ejercicio 18. Pero ahora lo que yo quiero en este caso es este punto que está aquí, B de T. Pero este B de T ya no es B de 0. Este es B de 0 y este es B de ¿quién? B de 1. O sea, el book value en el tiempo 1, ¿no? Entonces, voy a calcular el book value en el tiempo 1. ¿Y cómo lo voy a calcular? También como lo que ya la calculamos en la clase anterior, ¿no? Para la construcción de calendarios. Yo digo que B de T es igual al monto de cada cupón por una anualidad N menos T a una tasa de interés y más el valor de redención traído a valor presente con N menos T, ¿no? Con esa fórmula yo voy a obtener el book value en el tiempo 1, en este caso al 1 de diciembre del 2019. Entonces, pues de ahí del ejercicio anterior, aquí vamos a rescatar algunos datos. La tasa cupón es del 0.045, o sea, del 4.5% semestral. Luego, eh, el valor de redención es de 1000, ¿no? Y ya con eso, y la tasa de interés es del 0.05, o sea, del 5% semestral. Ya con eso ya puedo calcular el book value en el tiempo 1, ¿no? Acuérdense que en el ejercicio anterior el total de semestres del junio del 2019 a diciembre del 2021 son 5 semestres. Entonces, aquí sería n menos 1, o sea, 5 menos 1, que es 4. Entonces sería 45 por A de 4 a una tasa de interés del 5%, más los 1000, que es el valor de redención, por 1.05 a la n menos t, que sería 5 menos 1, que es 4, ¿no? Y ya con eso puedo calcular el book value en 1 de diciembre del 2019, que en este caso sería de 982.21. Y este es diferente al precio del bono, porque ahora ya está en el 1, ya no está en el 0. Ahí tienen que tener mucho cuidado al calcular eso, ¿no? Y ya que tengo ese, ya puedo ocupar los tres métodos, ¿no? Porque ya tengo el BDT, o sea, el B de 1. Entonces, para el método teórico, para el precio fijo en 1 más 3 sextos, sería B de 1. Acuérdense que en este caso el precio fijo es BDT por 1 más I a la K, ¿no? Entonces, pues yo ya calculé el book value en 1 y estos datos también ya los tengo. Entonces, el precio fijo sería de 1006.53. Luego calculo el monto, los intereses acumulados de los cupones, que sería FDR por SDN de I, ¿no? Y aquí sería 45 por una anualidad a valor futuro en 3 sextos, ¿no? Evaluada a las 3 sextos con el 5%. Y entonces los intereses acumulados serían de 22.23. Y entonces el valor del mercado, pues es el precio fijo menos los intereses acumulados, ¿no? O sea, 1006 menos 22, que me da un total de 984.30, ¿no? Entonces, con este método, el valor del mercado sería de 984.30. Luego el siguiente método, pues es el método práctico, que asume interés simple, ¿no? Y entonces en este método el precio fijo es
el book value en el tiempo t por 1 más I por K, que sería el B de 1 por 1 más 0.05 por 3 sextos, que es K. Entonces aquí este sería de 1006.8270. Y el interés acumulado pues sería el monto de cada cupón por K, que en este caso es 45 por 3 sextos, que me da 22.5. Entonces el valor del mercado es la diferencia de esos dos, ¿no? Entonces en el método práctico, el valor del mercado es de 984.33. Y solamente nos faltaría calcular el método semi-teórico, ¿no? Semi-práctico, que es una combinación de los dos, ¿no? Y como nosotros ya calculamos todos los datos del anterior, solamente bastaría sustituirlos. El precio fijo es el precio con el método teórico. Y el interés acumulado es con el método práctico, ¿no? Y esos dos datos yo ya los había calculado arribita, ¿no? Entonces pues nada más los tengo que sustituir y digo que el valor del mercado con el método semipráctico a los 45 días, eh, ajá, no es cierto, a los 3 meses después de que del primer pago de cupones de 984.03, ¿no? Y ese es el precio al que se compró, ¿no? O sea, ese es el precio del mercado, al cual sale ¿cómo se llaman? En las casas de bolsa, en las casas financieras, pero el precio fijo es el precio al que se vende, ¿no? Porque eh, uno esperaría al vender un bono, pues tener una recompensa de los intereses acumulados que no se recibieron o que no se van a recibir, ¿no? Entonces, así ustedes pueden calcular tanto el precio fijo, el precio del mercado y los intereses acumulados de los cupones, ¿no? Entonces, antes de pasar a lo siguiente, ¿les quedó claro este ejercicio y el anterior? ¿Todo cool? Y ahora vamos a hacer una comparación muy importante. Bueno, no es tan importante, pero es algo que yo sí considero que les deberían dar, ¿no? Porque de manera visual uno podría entender mejor qué está pasando en el mercado de los cupones y de las acciones, ¿no? Entonces aquí pues vamos a hacer una comparación entre el precio fijo, o sea que se conoce como el flat price, y el valor del mercado, que es el market price, ¿no? Y vamos a tomar en consideración el ejercicio 17 y el ejercicio 18 cuando realizamos los calendarios de amortización para cupones, ¿no? Y vean la siguiente gráfica. La siguiente gráfica para el ejercicio 17, vamos a regresarnos al ejercicio 17. Este es el ejercicio 17. Estamos hablando de que este cupón se vendía a una prima con una prima de 22.26 pesos, ¿no? Y aquí están los book values, ¿no? 1022 se compraba el 1 de junio con 1022 y el 1 de diciembre del 2021 se redimía con 1000 pesos, ¿no? Y es lo que tenemos aquí en la grafiquita, ¿no? La rayita naranja representa los book values, que es igual al valor del mercado, ¿no? Ahí vean. Luego la línea esta fija, que no está punteada, esta azul, representa el precio fijo o el flat price, ¿no? ¿Cómo se comporta el precio fijo entre este periodo? ¿Qué es lo que acabamos de estudiar con este azul? Por ejemplo, aquí el precio fijo, ¿cómo se comporta aquí, entre este precio? Entre el BDT, en este caso aquí, y BDT más 1, ¿no? Y así se va a comportar aquí. Aquí en este caso, como se vende con una prima, va bajando con respecto al tiempo, ¿no? Y este es el precio fijo, este es el valor del mercado,
y este que es igual también al book value, ¿no? O sea, la rayita naranja es el valor del mercado, estas líneas es el precio fijo, ¿no? Aquí en este caso va decreciendo. Faltaría ver quién es el valor de los intereses acumulados, ¿no? Los intereses acumulados serían igual a la distancia que existe entre el precio fijo y el valor del mercado. Imagínense que están parados en esta fecha, ¿no? En esta por acá. Entonces, los intereses acumulados de los cupones estarían aquí y aquí, ¿no? Entonces, esta línea punteada que estoy apuntando aquí con rojo representaría F de R de K, o sea, el cupón acumulado, ¿no? Y así más o menos ustedes pueden ver cómo se comporta tanto el precio fijo como el valor del mercado, ¿no? O sea, el precio fijo, vean que está pues, por encima siempre del valor del mercado, porque es el valor de mercado más los intereses, ¿verdad? Luego en el ejercicio 18, que es el que acabamos de hacer, ¿no? Y también en el ejercicio 22, ahora va al revés, porque estamos hablando de un descuento, ¿no? Me voy a regresar a los calendarios. Cuando hicimos la tablita, en este caso, nosotros decíamos que este bono se compraba con un descuento de 21.65, ¿no? Y construimos la tablita. Entonces, de manera gráfica, el valor del mercado o el book value va para arriba, así. Y aquí tenemos el precio fijo y de nueva cuenta el valor y aquí estaba la nota, el valor acumulado en cualquier fecha es la vertical entre el precio del mercado y el precio fijo. En este caso, eh, aquí en este caso del ejercicio nos estábamos parando aquí acá, por acá, en, en marzo del 2009. Marzo del 2009, porque por aquí empieza ya el 2020, ¿no? Aquí, ¿no? Y nos preguntaban justamente el precio del mercado. Lo que nosotros obtuvimos fue el precio fijo, o sea, este punto, y restándole esta distancia, ¿no? Entonces así nosotros obtuvimos el precio fijo, ¿no? Esta distancia, que es la distancia vertical entre el precio del mercado y el precio fijo, es esto que está aquí, em, interés acumulado. O el cupón acumulado, se conoce de las dos maneras, ¿no? Y entonces el precio fijo le restamos el interés acumulado y obtenemos el precio del mercado. Y así ustedes pueden verse más pros al hacer estas grafiquitas, ¿no? Así cuando tengan su profe de bases 2 o profa, les dicen, no, mira aquí la gráfica, bla, bla, bla. O con sus amigos también ahí les presumen, ¿no? Cuando vean sus inversiones, su portafolio de inversión. Ahí sí Oscar, ustedes pueden, dime. entonces podríamos decir que el precio fijo es mayor o igual al precio del mercado. Sí, en este punto, justamente cuando se recibe el cupón, muy buena observación, justo cuando se recibe cada cupón, o sea, estos puntos, en estos puntos se está recibiendo un cupón. Justo cuando se hace ese cupón, el precio fijo es igual, así no se nota el precio fijo, si se nota con la F. En esos puntos, el precio fijo es igual al precio del mercado, ¿no? Porque estamos hablando en puntos específicos cuando se recibe el cupón. Cuando compramos o vendemos en los intervalos de T y T más K, justamente lo que acabamos de estudiar, el precio fijo, siempre exactamente el precio, en este caso con otro color, el precio fijo va a ser mayor que el valor del mercado. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, por la definición. Porque decimos que el precio fijo es igual al valor del mercado más el valor acumulado de los cupones. Por eso siempre está por arribita del valor del mercado. Aquí ve en este ejemplo,
en el 1 de diciembre del 2019, con otro color, este precio es igual al precio del mercado cuando se recibe el cupón dado, ¿no? Luego, como en este caso se compró con un descuento, con respecto al tiempo, el precio fijo va aumentando, ¿no? Entre más cerca esté del otro cupón, más va a ser el precio fijo. ¿Por qué? Porque como se vende con descuento, en este caso, el titular del bono que decida vender el bono estaría dispuesto a obtener mayores ganancias de este tiempo, ¿no? O sea, va a ir aumentando en este caso. Si lo vende acá, pues dice, pues nada más te cobro esto. Pero si lo vende por acá, te va a cobrar hasta por acá, ¿no? O sea, te va a cobrar los intereses anteriores, que sería f de k. Sí está bien, pero muy buena observación. Entonces, en general, el precio fijo siempre va a ser mayor o igual que el valor del mercado. ¿Alguna otra duda? Oscar, una pregunta. Entonces, bueno, haciéndolo práctico, ¿conviene comprar el bono a poco tiempo después de haber recibido el anterior dueño un cupón para que no suba tanto el precio fijo? Mm, sí y no. Ahí depende de la postura del comprador, ¿no? Que ahorita lo vamos a ver en los callable bonds. No siempre tenemos un, este, un valor del bono menor con respecto al tiempo, porque acuérdense cómo van variando las tasas. Uno esperaría, como comprador, comprar el bono cuando el valor de redención es el mínimo. Estamos hablando de ahora de matemáticamente de mínimos. Uno, en el mejor escenario de un comprador, sería comprar el bono en el precio mínimo, porque entonces estarías pagando justamente el precio mínimo. Y después de esa fecha, ese precio va a ir aumentando, ya no va a ir a la baja. Entonces, en lugar de tú de tener pérdidas, vas a tener ganancias. Ese sería el mejor de los casos para quien compre acciones o bonos, comprando en el mínimo y siempre subiendo, ¿no? Y obviamente, pues, vendiendo al máximo, ¿no? Pero obviamente, pues eso no sucede en la vida real. Sí puede suceder, ¿no? Porque obviamente, pues matemáticamente todo se puede estimar, pero pues una cosa es estimar y una cosa es que pase, ¿no? Entonces, respondiendo a tu pregunta, exactamente, uno esperaría comprar el bono a un precio más chico. Y como vendedor, lo que uno esperaría, pues sería lo contrario, ¿no? Venderlo a un precio inflado para que tú tengas mayores ganancias. No sé si me entendiste. Ajá, sí, sí, sí. Gracias. Ahorita lo vamos a ver en el siguiente tema, ¿no? Está curioso, ¿no? Porque es más, o sea, es más de teoría. Esto es como más de teoría, ¿no? Cuando tú decidas comprar un bono, pues a ti te conviene comprarlo al menor precio, porque estás pagando menos por él. Pero si tú estás vendiendo un bono, esperarías venderlo a lo máximo para que tengas mayor rendimiento de ganancia, ¿verdad? ¿No? Y entonces aquí también se desglosa esto de prima y descuento entre las dos fechas. Entonces, para nosotros calcular la prima o descuento entre las dos fechas, pues sería el valor del mercado menos C cuando la tasa de interés es menor que la tasa modificada del cupón. Y estaríamos hablando de un descuento cuando el valor de redención, bueno, cuando la tasa de interés, perdón, es mayor que la tasa del cupón modificada, ¿no? Aquí nada más cambian las diferencias. Entonces, de lo anterior, o justamente de esto, nosotros podemos concluir que la prima o descuento de amortización de los bonos depende del valor del mercado y no depende del precio fijo que, como la mayoría de los que hacen compras y ventas y que no saben de finanzas, dicen, ¿no? Porque ellos básicamente se adueñan del precio fijo y con el precio fijo hacen sus cuentas. No deben hacer cuentas con el precio fijo, porque el precio fijo es el precio de venta de los bonos, pero las primas y descuentos dependen del valor del mercado, ¿no? Y acuérdense que el valor del mercado pues va fluctuando también, ¿no? Con respecto a las tasas de interés, ¿no? Entonces,
Este ejercicio es muy sencillito, ¿no? Porque este dice que un bono se redime con un precio de 1,000 pesos. Este bono es vendido a 1,100 poco después de ser adquirido. El cupón acumulado es de 30. Nos piden encontrar el monto de prima o descuento. Desde que nos dicen que el bono es vendido de 1,100, nos están diciendo que ese es el precio fijo, porque ese es el precio de venta, ¿no? Luego, los intereses acumulados, después de que se vendió, es de 30, ¿no? Este sería FR de K, ¿no? Y ya con eso, yo puedo calcular el valor del mercado de este bono. Entonces digo, el precio fijo es igual al valor del mercado más el cupón acumulado en el tiempo K. En este caso sería 1,100 igual al valor del mercado más 30, y ustedes despejan, entonces el valor del mercado de ese bono es de 980 cuando se vendió el bono, ¿no? Luego de aquí, como el valor del mercado es menor que el valor de redención del bono, entonces estamos hablando de un descuento, ¿no? O sea, aquí, desde que el valor del mercado es menor que el valor de redención, o sea, los 980 es menor que los 1,000. Entonces, en ese caso estamos hablando de un descuento. Por lo tanto, pues es el valor del mercado menos el valor de redención, ¿no? Que sería un descuento de 20. Entonces, estaríamos hablando que cuando se decidió vender este bono, ¿no? Se vendió con un descuento de 20 pesos, ¿no? Y eso, digamos, ahorita puede resultar un poquito más, digamos, fáciles, porque estamos hablando de pues, ejercicios básicos. Obviamente ya en la realidad pasan y pueden suceder muchísimas cosas, ¿no? O sea, de repente estás ganando una tasa de rendimiento del 10% y te va muy bien en tu portafolio, y de repente al otro día puedes estar en tasas de rendimiento negativas, porque así, como lo que le pasó a Coca-Cola, ¿no? ¿Sí vieron? Lo del Cristiano Ronaldo. En la conferencia de prensa tenía las cocas, las quitó y puso el agua, y solamente hacer eso, como ser una figura pública, ¿no? Le costó 4 millones a la empresa. Exacto, le costó 4 millones y tus acciones bajaron como no tienen idea. O sea, si ustedes checaron las acciones, o sea, el valor del mercado de las acciones bajaron una cosa bárbara. Solamente pues por discriminar a la coca, ¿no? Eso es lo que pasa cuando nosotros tratamos de medir el valor del mercado, porque es algo muy incierto. La persona, a lo mejor una persona justamente ese día en la mañana decidió comprar acciones de la coca, ¿no? Me dijo, pues sí le va muy bien y no sé qué, y va para arriba, y de repente a las pocas horas sucede lo de este de Cristiano, y las tasas van a la baja. Pues, ¿qué le pasó a la persona? Pues perdió dinero, ¿no? Porque sus acciones las compró a un precio alto, después del tiempo disminuyó, y la diferencia pues fue una pérdida para la persona, ¿no? Porque pues las acciones bajaron. Es lo que pasa ahí eh, con estas cosas, ¿no? Pero ustedes deben entender, pues, de dónde surge, ¿no? O sea, es muy fácil hablar a veces de este tema, pero o sea, matemáticamente es muy difícil entenderlo porque hay que saber eh, muchas cosas. Por eso están en una facultad de ciencias físico-matemáticas. No por nada lloramos todos los semestres, ¿no? Entonces, ahorita vamos a ver lo que nosotros llamamos los callable bonds o los bonos que se pueden cotizar, ¿no? Entonces, a veces es ventajoso liquidar un préstamo antes de tiempo, y ustedes ya lo saben por qué. Porque cuando nosotros liquidamos un préstamo antes de tiempo, estamos pagando menos intereses, ¿no? Por lo tanto, o por ejemplo, en este caso, cuando las tasas por ejemplo, las tasas hipotecarias, las que te prestan cuando adquieres una casa, pues van a la baja, en general los prestamistas o los dueños de estas hipotecas refinancian sus préstamos hipotecarios. ¿Por qué los refinancian? Porque los refinanciamientos, acuérdense que también ya vieron, se hacen sobre las nuevas tasas, ¿no? Y entonces, cuando se hacen los refinanciamientos con tasas más bajas, ustedes tienen una mayor ventaja, ¿no? Entonces,
pueden adquirir nuevos préstamos para liquidar los préstamos anteriores, pero ahora su nuevo préstamo va a ir con una tasa pues más baja, ¿verdad? Entonces, en general, pues las empresas o corporaciones o los gobiernos hacen exactamente lo mismo. Cuando emiten bonos, a ellos les gustaría pagar estos bonos pues más rápidamente cuando las tasas van a la baja. ¿Por qué? Porque estarían pagando menos cantidad nominal. Por esta razón, algunos bonos están diseñados con disposiciones de compra. Es decir, que el emisor del bono, quien te está vendiendo el bono, te lo puede volver a recomprar en cualquier fecha donde obviamente estén estipulados en el contrato, ¿no? O sea, todo eso tiene que ver también con, ¿cómo se llama esto? A ver, esperen, déjenme buscar aquí la materia. Regulación de instituciones. Es una materia en lo personal muy aburrida porque hablan de leyes y toda esa cosa, pero justamente todo lo que dice en el contrato está regulado por algo que se llama regulación de instituciones, ¿no? O sea, no puedes hacer así como de comprar y vender, nomás porque sí. Todo se tiene que hacer de acuerdo a la ley. Entonces, estos tipos de contratos tienen que tener estipulado que el emisor te puede recomprar en alguna fecha especificada en el contrato. Entonces, cualquier bono que no tenga esta disposición, o sea, que no esté en el contrato, pues debe pagar los cupones y la fecha de redención hasta la fecha de madurez, ¿no? Hasta lo que diga el contrato, ¿no? Antes no lo puede hacer. Si no el contrato dice que sí, pues entonces sí puede recomprar los bonos, ¿no? ¿Para qué? Pues para pagar una tasa diferente. Y eso pues depende mucho también de cómo funcionan las tasas en el mercado, ¿no? Y entonces cuando se compra un bono de este tipo, aquí era una AM, el precio se basa en la fecha más temprana o hasta el final. Y esta regla pues está representada a continuación, ¿no? Vamos a nosotros encontrar el N, o sea, con eso lo vamos a calcular en los bonos. Si nosotros tenemos un bono que se compra con una prima, entonces vamos a tomar la fecha de redención más temprana posible estipulada en el contrato. De otra manera, si nosotros compramos un bono con un descuento, entonces vamos a tomar la N, o sea, vamos a buscar la fecha de redención más lejana posible al canje del cupón, ¿no? De esta manera, como ustedes pueden darse cuenta, que estamos hablando de prima y descuento, la determinación de la N se adjunta a la fórmula de premio prima descuento que ya habíamos visto, ¿no? Si se acuerdan de esta fórmula, la fórmula de prima descuento era el valor de redención más la diferencia del monto del cupón menos el valor de redención por la tasa de interés por ADN y, ¿no? Esta es la prima descuento, ¿no? Ya que todo depende si el bono es vendido con una prima o con un descuento, ¿no? Luego, pues, ese tema está fácil porque es muy rapidísimo, pero vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a considerar un cupón cuyo valor nominal es de 100 pesos. Este bono tiene cupones semestrales del 4% semestralmente, ¿no? Luego el bono puede ser llamado, es decir, puede ser recomprado por 109 en cualquier fecha de cupón después de los 5 años después de ser emitido y durante los próximos 5 años, es decir, entre el año 5 y el año 10. Luego puede ser adquirido o recomprado a 104.5 pesos durante los otros 5 años, es decir, durante el 10 y el 15. Y este bono madura con 100, ¿no? Al final de los 15 años, o sea, al final de 15 años desde su emisión, es decir, que este bono tiene una fecha de maduración de 15 años. Nos piden encontrar el precio más alto que un inversor pudiera
pagar si la tasa de rendimiento fuera del 5% semestralmente o del 3% semestralmente. ¿Qué está pasando aquí? Pues existe un bono, así con contratos predeterminados, obviamente, que te dicen, si tú me compras el cupón hoy, ¿no? Aquí está, a un precio P. Este cupón dura 15 años, ¿verdad? Te da pagos semestrales, ¿no? FDR, 1, 1,5 y el 2, ¿no? FDR, FDR, FDR. Y te dice, a partir del año 5 y a partir del año 5 al 10, que sería 9,5, 9,5, y todo el cachito antes del 10. Ahí aplicaría lo de 9,5 y 10, ¿no? Aplicaría lo de los intervalos semicerrados y semiabiertos que ven en bases financieras, ¿no? Entonces, entre este periodo, el emisor te puede recomprar con un precio de 109, ¿no? Bueno, o sea, su valor de redención en este caso sería de 109, no te puedes recomprar con 109. El valor de redención en ese caso es de 109. Luego, a partir de esos, hasta acá, hasta los 15, de aquí para acá, hasta los 15, aquí ya sería semiabierto, así. Su valor de redención del bono es de 104. No hasta aquí. Y justamente en el 30, ahí ya cambia. En el 30 el valor de redención es de 100, ¿no? Entonces ahí existen, digamos, términos en el contrato que van cambiando con respecto a la fecha del bono, ¿no? Entonces, pues nos piden encontrar, dijimos que el precio más alto que el inversor pudiera pagar si la tasa de rendimiento fuera del 5%. Es decir, tenemos que calcular el precio del bono entre todas estas fechas, ¿no? Y entonces, y aquí usamos pues la teoría de prima descuento, ¿verdad? Vamos a calcular la diferencia prima descuento de amortización. Acuérdense que es esta diferencia, ¿no? La formulita era el valor de redención más el monto del cupón menos el valor de redención por la tasa de interés por una anualidad a n años, ¿no? Y a esta diferencia nosotros le llamamos prima descuento de amortización. Si es negativa, es descuento. Si es positiva, es prima. Entonces, en este caso, para el inciso A, sería 100 por 0,02 menos 100 por 0,025 y me daría una diferencia negativa. En este caso, para el inciso A, con la tasa del 5% convertible semestralmente, le voy a poner I de 2 del 5%, porque si no se confunde. El cupón se vende con un descuento de 0,5, ¿no? Esto implica que vamos a agarrar el valor más lejano al valor de redención, es decir, que n va a ser 30. Y con eso nosotros ya podríamos calcular el precio de este cupón. Pues sería 100 más 2 menos 2,5 por una anualidad a 30 años con una tasa de interés del 2,5. Entonces, el precio de este cupón es de 89,5344, ¿no? Si la tasa convertible es del 5% durante todo el plazo, ¿no? Digamos que en este caso nos conviene, ¿no? Porque está chiquito el precio. Luego, para el inciso B, para la tasa de rendimiento del 3%, si un bono, otra forma de saber si el bono o prima o descuento, pues podemos comparar las tasas, ¿no? Acuérdense que también existe esa comparación, ¿no? Si la tasa de interés es menor que la tasa modificada del cupón, estamos hablando de una prima. Si la tasa de interés es mayor que la tasa modificada del cupón, estamos hablando de un descuento. En este caso, la tasa de interés del 1,5% semestral efectiva es menor que la efectiva modificada del cupón del 2%. Entonces, podemos concluir que el bono pues, va a ser vendido con una prima. Luego, en este caso,
pues no es tan fácil determinar la fecha de redención más favorable, menos favorable, creo que era menos favorable. ¿Por qué? Porque con respecto a las fechas, o cuando estamos hablando de prima, nos están diciendo que determinemos la fecha más cercana al valor de redención. En este caso tenemos tres, la de 109, la de 104 y la de 100. Y entonces todo depende de en qué fecha se ha comprado este cupón, ¿no? Entonces, el precio se va a determinar como 109 más 2. Aquí esta sería 109 por 0.015, ¿no? Por ADN. ¿Para quién? Para los periodos de entre el 5, del año 5 y el año 10, es decir, entre el semestre 10 y el semestre 19. Luego el precio del cupón, o sea, el segundo periodo o el segundo caso sería de 104, es decir, cuando el valor de redención es de 104, 104.5. Y este sería 104.5 por 0.015, ¿no? ¿Y este para qué periodo? Para el año, entre el año 10 y el año 15, es decir, entre el semestre 20 y el 29. Y el último es justamente cuando se hace, cuando se termina el contrato del cupón, que es el valor de redención al 100 por 2 menos 1.5, donde solamente en este caso, pues el valor de redención es en el 30, ¿no? Y aquí vean que ya tenemos varios casos, ¿no? Dependiendo de cómo o en qué fecha uno compra este cupón, el precio de este bono va a ir fluctuando con respecto al tiempo. Entonces, el precio más pequeño de cada categoría anterior resulta cuando tomemos el valor más pequeño de n. En este caso, 10, 20 y 30. Si nosotros tenemos 11, 12 y 13, el valor el precio de este bono pues va a ir subiendo. En este caso, pues queremos el más pequeño, el 10, 20 y 30. Si calculamos esos tres, tenemos 112 para el periodo de el 5 y el 10 años, 111 y 112. Y entonces aquí vean que, ¿cuál es el más pequeño? Este, ¿no? Y es en el periodo 10, ¿no? En este caso, el precio más bajo es o sea, el segundo, el de 111.93, y ocurre en el semestre 20, es decir, con una fecha de redención 10 años después de la emisión del cupón, ¿no? Y si nosotros calculamos eso, creo que hasta lo copié, ¿no? Esto, táchenlo, es lo mismo que está arribita, ¿no? Pero me sirve pues para ilustrar lo anterior, lo que está después. De estos resultados nosotros podemos concluir algo muy general, ¿no? Este ejemplo, de manera general, está ilustrando que la fecha de redención menos favorable puede ocurrir entre las fechas de redención más temprana y más tardía posible, es decir, puede variar con respecto al tiempo. Cuando los valores de redención no son iguales y todas las fechas de reembolso, o sea, cuando te recompran, pues son posibles, ¿no? En la práctica es bastante común que en este caso un bono que se puede determinar tenga valores de compra que disminuyan a medida que aumenta el plazo del bono, ¿no? Como en este ejemplo, el exceso del valor de redención del valor nominal, en este caso es de 9 y 4.5, ¿no? Y a esto a menudo nosotros le denotamos, ya habíamos dicho, prima. Y volviendo a la pregunta del compañero, no, nos decía, pues, ¿dónde compro? ¿En qué fecha me conviene comprar? En este ejemplo, pues, te conviene como comprador, o sea, desde la perspectiva del comprador, te conviene comprar al año 10, cuando el precio es el más bajo, o sea, 111.93, ¿no? Porque a partir de ahí tú esperarías que el precio del bono suba, ¿no? Como vendedor, este sería tu caso menos favorable. El vendedor.
Obviamente, pues para el comprador es el caso más favorable porque lo estás comprando al precio más barato, ¿no? Y obviamente como vendedor, el precio más favorable es el que tenga el precio más alto, porque tienes pues más tasa de rendimiento o tienes mayor ganancia, ¿no? Entonces, eh, pues aquí yo creo que ya terminaríamos porque ya llevamos un poquito más de hora y media. El tasas de rendimiento está pues bien fácil porque solamente es teoría y un ejercicio, ¿no? Pero eso ya lo veremos el lunes y el lunes empezaríamos con las tasas de retorno, ¿no? Entonces, antes de que termine la clase, ¿alguien tiene alguna duda con lo que vimos el día de hoy?